Mis suegros viajan 2000 kilómetros para decirme que no soy una buena esposa porque me negué a financiar el coche de mi cuñada. Pero ahora están peor porque ella no tiene un lugar donde vivir. Mis suegros viven bastante lejos y no los vemos con frecuencia. Mi esposo de 26 años y yo de 25 años elegimos vivir lejos de su familia a propósito porque pueden ser un poco exigentes a veces. Llevamos juntos 6 años, casados 3 y nos mudamos hace solo 2 años. Para ser honesta, su familia no fue la única razón para mudarnos, ya que conseguí un buen trabajo y el dinero que ganaría justificaba mudarnos de nuestra ciudad. Mi familia estuvo bien con la mudanza e incluso estaban contentos porque significaba que estaría trabajando en un lugar mejor, pero la familia de mi esposo fue la que tuvo un problema con ello. Intentaron convencernos de no hacerlo y afirmaron que sería muy difícil para nosotros vivir completamente solos en un lugar desconocido, pero ya habíamos tomado nuestra decisión. Su familia también estaba bastante descontenta con el hecho de que mi esposo tendría que renunciar al tiempo con su familia por mi culpa, ya que yo era quien quería cambiar de trabajo como si fuera un crimen querer avanzar en mi carrera, y solo para que conste, a mi esposo no le importaba mudarse a otro lugar y dejar a su familia atrás por mi bien, porque cuando entrara el dinero sería de los dos. Además, él trabaja principalmente desde casa, así que realmente no le importa dónde vive, aunque su familia siempre me había gustado al principio. En los últimos 2 años las cosas se habían vuelto bastante tensas entre nosotros. Mi esposo y yo todavía tratamos de mantener el contacto y visitamos al menos una vez al mes, pero eso es todo. Estábamos bien con esto, pero luego hace unos 6 meses mi cuñada me dijo que quería mudarse con nosotros por un par de meses porque estaba planeando ir a la universidad cercana a la universidad a la que fue aceptada. Está literalmente a solo 30 minutos en auto de nuestra casa y no sabía si esto era algo que ella había planeado o si había surgido de forma orgánica, pero le pidió a mi esposo si estaríamos dispuestos a dejarla vivir con nosotros gratis porque no quería vivir en el campus y sus padres no estaban dispuestos a pagar por un apartamento. Aparentemente la razón por la que no quería alojamiento en el campus era porque las reglas eran un poco estrictas y ella quería tener un cierto grado de libertad que creía que obtendría si se quedaba con nosotros, y la familia de mi esposo también estaba de acuerdo con que se quedara con nosotros, así que decidimos aceptar. Después de discutirlo un poco, era principalmente porque, por lo que sabía en el pasado, mi cuñada es una buena chica, pero no esperaba que cambiara tan rápido en los últimos años. Cuando mi esposo y yo nos mudamos, ella tenía solo 16 años y aún entonces era bastante dulce. Después de que nos mudamos, solo nos vimos unas pocas veces y no habíamos pasado mucho tiempo juntos, así que no nos dimos cuenta de que se había convertido en una consentida total. Mi esposo no está realmente tan cerca de su hermana, principalmente debido a la gran diferencia de edad, así que no tenía idea de que ella había cambiado tanto. Por supuesto, ella fue muy amable con nosotros cuando quería que accedía dejarla quedarse sin alquiler mientras estaba en la universidad, pero después de mudarse con nosotros comenzó a mostrar su verdadera personalidad. En los últimos meses hemos notado que ya no es la dulce niña que solíamos conocer ahora. Parece más una adolescente que no ha madurado. Habíamos acordado dejarla vivir con nosotros con una condición: que intentara buscar un trabajo para que pudiera pagar por su alojamiento por sí misma y mudarse para conseguir un apartamento. Ella había aceptado que en un par de meses comenzaría a buscar trabajos por aquí para trabajar junto
Con la universidad luego una vez que hubiera ahorrado suficiente dinero ella y un par de sus amigos se encontraría en un apartamento y ella se iría incluso. Sus padres estaban de acuerdo con este arreglo, así que pensé que estaría buscando trabajo, pero cada vez que le preguntaba si había hecho algún progreso, se molestaba conmigo y ponía los ojos en blanco. Era muy raro porque no era como si me estuviera haciendo un favor. Además, no tenía respeto por el tiempo y la energía porque volvía a casa tarde con frecuencia sin siquiera molestarse en decirnos dónde había estado toda la noche, y cada vez que esto ocurría, regresaba borracha a medianoche y mi esposo y yo teníamos que dejarla entrar. Después de haber estado despiertos, preocupados ya que ni siquiera sabíamos dónde estaba, le dijimos que no hiciera eso varias veces e incluso amenazamos con quejarnos con sus padres sobre su comportamiento, pero ella se disculpaba profusamente, se comportaba muy bien durante un par de semanas y luego terminaba haciendo lo mismo de nuevo y para colmo también era un desastre que dejaba sus cosas por toda la casa y nosotros éramos los que terminábamos limpiando después de ella, así que no hace falta decir que nos había sacado de K durante los últimos meses y estábamos esperando que se mudara para poder volver a nuestra vida normal. Mi esposo ama a su familia y siempre ha adorado a su hermana pequeña, pero honestamente hay un límite para lo que uno puede tolerar. Ella y la familia de mi esposo cruzaron ese límite recientemente, por lo que decidimos echarla. Hasta ahora solo habíamos estado aguantando lo más joven que nosotros y no teníamos el corazón para ser duros con ella, pero hace un par de días ella se acercó a nosotros durante el fin de semana y nos dijo que le estaba resultando muy difícil ir a la universidad todas las mañanas porque estaba acostumbrada a dormir hasta tarde. Si quería tomar el autobús tendría que levantarse muy temprano, de lo contrario terminaría perdiendo su primera clase. Pensé que iba a decirnos que finalmente había decidido vivir en el campus para tener un poco de tiempo extra por la mañana, pero en su lugar nos dijo que había estado pensando que quizás ya era hora de tener un coche propio aquí para poder ir en auto a la universidad. Ya había tomado lecciones de manejo en la secundaria y tenía licencia de conducir. Pero cuando vivía con sus padres solía conducir el auto de su papá. Sin embargo, ahora, dado que acaba de cumplir 18 años, hace un par de meses, cree que es el momento de tener un coche propio aquí. Fue muy confuso porque no teníamos idea de por qué nos estaba diciendo esto a nosotros y no a sus padres. Mi esposo incluso ofreció hablar con su padre sobre el asunto, pero ella nos dijo que ya había hablado con él aparentemente. Mis suegros le habían dicho que necesitaba hablar con nosotros sobre esto porque éramos responsables de ella desde que mi suegro se había jubilado recientemente, así que ahora si quería un coche tendríamos que financiándote que nos lo den gratis, así que no había manera de que estuviéramos listos para asumir su responsabilidad, especialmente no financieramente. Pensé que sería razonable al respecto, pero estaba claramente equivocada porque tan pronto como empecé a hablar con ella entendí que íbamos a rechazar su solicitud en lugar de aceptarlo con gracia. Comenzó a dar golpes en el suelo y dijo que no le importaba cómo lo gestionamos, pero ella quería un coche ahora. Mis suegros y yo podríamos discutirlo entre nosotros, pero ella solo quería un coche antes de fin de mes. Luego se encerró en su habitación y se negó a salir hasta la hora de la cena, y hablamos de una mujer que debería considerarse adulta aquí. Para ser honesta, solo su hermano intentó hablar con ella durante un par de minutos, pero después también se rindió porque estaba igualmente frustrado. Ya estábamos permitiendo que viviera con nosotros sin pagar alquiler, a pesar de que ella
Ignoraba abiertamente nuestra forma de vivir y ahora además de eso esperaba que cumpliéramos todos sus caprichos también. Estábamos bastante enojados con sus padres ya que no tenían derecho a decirle que eran responsables de ella. Solo porque mi suegro se había jubilado. Así que después de que mi cuñada nos contó lo que había dicho su padre lo llamamos o al menos intentamos contactarlo pero no recibimos respuesta. También nos sorprendió mucho saber que mi suegro aparentemente se había jubilado no porque no supiéramos nada al respecto y nadie nos lo hubiera dicho, sino porque ni siquiera estaba cerca de la edad de jubilación. Tenía alrededor de 53 años y ni siquiera estaba gravemente enfermo ni incapaz de seguir trabajando. Además él y mi suegra habían dejado sus trabajos corporativos hace unos 7 años y habían estado manejando una firma contable moderadamente exitosa desde entonces, así que no es que tuvieran trabajos de alta presión o que no estuvieran ganando suficiente dinero. Para ellos mismos definitivamente estaba lo suficientemente bien como para cubrir todos los gastos de mi cuñada, pero simplemente no querían hacerlo ese día. No respondieron a nuestra llamada y tampoco tuvimos noticias de ellos. Durante los siguientes 2 días mi cuñada tampoco habló conmigo ni con su hermano durante esos 2 días. Luego al tercer día mis suegros finalmente llegaron a nuestra casa muy tarde en la noche, justo a la hora en que íbamos a cenar. Fue una gran sorpresa porque desde que nos mudamos aquí mis suegros solo habían venido una vez el día de nuestra fiesta de inauguración de la casa. Después de eso nunca se molestaron en visitarnos y siempre tenían una excusa lista, como que estaba demasiado lejos para viajar a su edad o que no querían molestarnos, a pesar de que nunca habíamos dicho que sería un problema. Para nosotros la verdadera razón por la que nunca nos visitaban aquí era porque querían que supiera que no aprobaban el hecho de que mi esposo y yo hubiéramos decidido vivir lejos de ellos. No necesitaban decírmelo, simplemente lo sabía. Supongo que no entendían que no era una decisión que tomara solo yo. Incluso su propio hijo quería algo de espacio lejos de ellos, pero en fin, ese no es el punto. El punto es que nunca habían venido a visitarnos en los últimos 2 años, pero solo porque nos habíamos negado a financiar el coche que pedía mi cuñada. Habían recorrido los casi 2000 kilómetros solo para hablar con nosotros al respecto, aparentemente tan pronto como nos negamos a financiar el coche. Mi cuñada llamó inmediatamente a sus padres y les contó todo al respecto. Por eso no habían respondido nuestras llamadas y mensajes. Habían mantenido contacto con mi cuñada durante los 2 días previos y, como ella les había dicho, que mi esposo y yo aparentemente nos habíamos negado a hablarle o siquiera reconocer su existencia en la casa. Después de nuestra discusión decidieron venir hasta aquí para aclarar las cosas. El día antes de su visita decidieron que no podían dejar que esto siguiera así y necesitaban hablar conmigo. Me sorprendió un poco que dijeran que necesitaban hablar conmigo porque no podía imaginar que hubiera hecho algo malo, pero aún así los escuché. Después de que terminaron de hablar me di cuenta de que básicamente habían viajado todo el camino hasta aquí solo para darme una lección sobre cómo ser una buena esposa. Durante su discurso insistían en que mi esposo había hecho muchos sacrificios por mí y que lo mínimo que podía hacer por mis suegros era apoyar a mi cuñada. Dijeron que mis suegros habían elegido decir que se habían jubilado y que ahora mi esposo y yo tendríamos que apoyar a mi cuñada porque ellos tenían que pensar en su vejez. En realidad no se habían jubilado, solo querían ver cómo reaccionaría yo y los decepcioné al negarles ayuda para mi cuñada. Afirmaron que era egoísta porque ya me había mudado lejos de ellos y había mantenido a su hijo alejado durante 2 años. Ahora, cuando tenía la oportunidad de
Compensarlo apoyando financieramente a mi cuñada me negaba a hacerlo. Comenzaron a darme una lección sobre cómo después del matrimonio la familia de mi esposo también es la mía y que debería empezar a tratarlos como a mi propia familia y respetarlos de la misma manera en que respeto a mis propios padres. Mientras hablaban no podía creer lo desconectados que estaban. El hecho de que me llamaran egoísta por no querer financiar la decisión de mi cuñada de comprar un coche, especialmente cuando ni siquiera lo necesitaba en este momento, era absurdo. Ellos eran los que se negaban al cubrir cualquier gasto para su propia hija, mientras que mi esposo y yo habíamos permitido que viviera con nosotros sin pagar alquiler. Lo que realmente me molestó fue la hipocresía de la situación y el hecho de que fingieron decirnos que se habían jubilado, que ya no podrían pagar ningún gasto de mi cuñada y que ella ahora era nuestra responsabilidad solo para ponernos a prueba. Eso fue simplemente horrible, así que después de que terminaron de darme la lección podría haberles gritado, pero elegí manejarlo de la manera más tranquila posible. Les dije que tenían razón en que era una persona egoísta, así que dado que era tan egoísta, había decidido que mi cuñada ya no viviría con nosotros, ya que ni ella ni sus padres habían pagado alquiler durante los últimos 6 meses y estaba cansada de que la gente se aprovechara de mí y de mi esposo sin pagar nada. Además sabía que mi cuñada había creído que había ganado al contactar a sus padres y traerlos aquí para hablar conmigo en persona. Probablemente pensaba que simplemente cedería, pero ya había tenido suficiente con la familia de mi esposo y ni siquiera él podía tolerar más su comportamiento, así que decidió apoyarme. Entonces, cuando dije que ella ya no era bienvenida para vivir con nosotros, empezaron a discutir conmigo. Pero no había ningún punto en eso. Incluso cuando se volvieron hacia mí esposo en busca de ayuda, él dijo que estaba de acuerdo conmigo, lo que empeoró aún más la discusión. Después de un cierto punto todos estábamos gritando unos contra otros y estaba volviendo sin coherente, así que les dije que podían irse voluntariamente o con gusto llamaría a la policía para que lo sacaran. Mis suegros me insultaron, pero finalmente se fueron junto con mi cuñada, que estaba llorando como un bebé. Eso pasó hace 2 días y desde entonces no hemos tenido contacto con su familia. Mi esposo y yo hablamos sobre ello y ambos estábamos realmente bien con no tener ningún contacto con ella. O sin embargo, esta mañana volvieron, pero solo para recoger todas las cosas que mi cuñada había dejado atrás. La atmósfera era muy diferente esta vez. Estaba muy claro que no estaban aquí para razonar con nosotros, sino que también habían terminado con nosotros. Todo estaba muy callado y frío entre nosotros y una vez que terminaron de empacar estaban a qué punto de irse, pero mi suegra decidió darse la vuelta y decirme que aunque estuviéramos bien con lo que estábamos haciendo ahora, en un par de años miraríamos atrás y lamentaría nuestra familia tan fácilmente por algo tan trivial. Dirigiéndose a mí me dijo que sí. Mi esposo estaba de acuerdo conmigo. Ahora definitivamente terminaría resentido conmigo en el futuro porque sabe que siempre ha amado su familia, aunque no siempre se haya llevado bien con ellos, pero ahora yo soy la razón por la cual él ha tenido que elegir entre su familia y su esposa, y no importa cómo estemos manejando la situación ahora, él definitivamente me resentirá por ello y no tendré a nadie más a quien culpar, sino a mí misma, porque siempre he sido el tipo de persona que pone sus propios intereses por encima de los demás. Personalmente pensé que era algo muy dramático e innecesario, pero de todos modos después de eso ella se fue con mi suegro y mi cuñada. Me sentí un poco extraña por lo que dijo, así que decidí hablar con mi esposo al respecto. Quería
Asegurarme de que él estaba de acuerdo con nuestra decisión porque honestamente, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido una decisión nuestra y no solo mía. Él me aseguró que estaba bien con lo que estaba pasando porque era su familia la que estaba cruzando los límites y teníamos todo el derecho a alejarlos de nuestras vidas y pensábamos que se estaban volviendo demasiado tóxicos. Lo más importante es que habíamos hecho todo lo posible por ser buenos con su hermana, pero ella simplemente se había convertido en una persona extremadamente consentida y exigente y él culpaba a sus padres por eso incluso en esta situación. Era su familia la que debía ser culpada. Y no yo por reaccionar de la manera en que lo hice. Él me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar para sentirme mejor, pero por alguna razón todavía no estoy muy segura de que mi suegra estuviera equivocada. No sé exactamente por qué me siento así, pero desde que dijo todas esas cosas han estado dándome vueltas en la cabeza sin parar y no puedo sacármelas de la mente. He hablado con mi esposo, mis padres, incluso mis amigos sobre esto y todos piensan que hicimos lo correcto para nosotros y que no necesitamos sentirnos culpables por ello, pero aún así me siento mal y culpable ahora, ya que de alguna manera sí lo alejé de su familia. Quizás no directamente, pero todos los problemas que se han creado han sido indirectamente por mi culpa. No sé. Simplemente me siento rara al respecto. Nunca me había sentado a pensar en esto de la manera en que lo he hecho últimamente y tengo miedo de que mi suegra pueda tener razón entonces, aunque he preguntado a muchas personas al respecto, sentí que preguntar a personas ajenas que no me conocen pero solo conocen la situación podría ser mejor para mi paz mental, así que soy la mala de la historia por echar a mi cuñada de nuestra casa porque se quejó con sus padres de que mi esposo y yo no le compramos un coche actualización 1. Comenzaré explicando exactamente por qué. Las palabras de mi suegra realmente me afectaron recientemente. He estado sintiendo un poco de dudas sobre el hecho de que debido a mí mi esposo prácticamente nunca puede ver o hablar con su familia. Mi madre celebró su cumpleaños hace un par de semanas y no pude estar allí con ella porque tenía que trabajar. No podía simplemente viajar para verla porque no podía permitirme faltar ni un solo día esa semana. He extrañado mucho a mis padres desde que me perdí el cumpleaños de mi mamá porque rara vez he faltado cumpleaños en los últimos años. Aparte de este, mi esposo estuvo allí para mí y tanto él como mi madre me aseguraron que estaba bien, que no era gran cosa, pero para mí sí lo era. Mientras pensaba en eso me di cuenta de que debido a mí la familia de mi esposo prácticamente nunca se molesta en mantener el contacto con él e incluso su hermana se ha vuelto tan mimada que parece que tampoco le importa mucho sus sentimientos. Sus padres tenían razón en que él no se lleva particularmente bien con ellos y que no están de acuerdo en muchas cosas, pero siempre supe que él estaba muy unido a su familia a pesar de todo, así que por eso me sentía culpable. Porque sentía que yo era la que estaba interponiéndose entre su familia y él. Después de hacer esa publicación decidí hablar con él nuevamente porque tenía que sacar todo eso de mi pecho. Afortunadamente me aseguró que sin importar lo que pasara con su familia no pensaba que tuviera algo que ver conmigo. Y que todo tenía que ver con sus egos enormes e inflados si no podían dejar eso a un lado. Él tampoco iba a hablar con ellos. Para él sus prioridades siempre he sido yo y sabe que él también es mi prioridad, lo cual es cierto, así que mientras estemos claros en eso nunca me resentirá porque nada de lo que ha pasado hasta ahora ha sido solo mi decisión. Él también ha sido una parte activa de ello. Después de hablar con él abiertamente me sentí mucho mejor con todo. Por supuesto, la mayoría de las personas en la sección de comentarios
También estuvo de acuerdo en que no tenía que culparme a mí misma y que mi suegra solo estaba tratando de meterse en mi cabeza y lo había logrado, pero mi relación con mi esposo es mucho más fuerte de lo que ella piensa y sé. Necesitarán muchas más que unas pocas palabras para separarnos desde mi última publicación, que fue hace unos días. No hemos sabido nada de ellos. Mi esposo dice que está bien, ya que está completamente de mi lado y cree que la culpa es de mis padres por malcriar a su hermana. Actualización 2. Entonces hace 2 semanas mi cuñada se fue y dejamos de hablar con mis suegros por completo. Desde entonces no hemos tenido contacto con ellos, pero recientemente, hace unos 3 días, escuché de mis padres que mis suegros habían regresado. Lo primero que hicieron después de regresar fue contactar a mis padres para decirles que estaban realmente decepcionados con mi comportamiento. Dijeron que no es como si solo los conociera desde hace un par de años. Nos conocemos y nuestras familias desde hace 6 años, y eso es mucho tiempo. Mis suegros le dijeron a mis padres que siempre creyeron que los trataría con el mismo respeto y amor con el que trato a mis propios padres, pero que estaban claramente equivocados, ya que parecía que no me importaban en absoluto. Estaban muy decepcionados porque siempre me habían considerado su propia hija y siempre me habían tratado así también. Eso no es cierto, porque aunque al principio fueron muy amables conmigo, desde que mi esposo y yo nos mudamos han sido realmente pasivo-agresivos cada vez que los visitamos. Y por supuesto también está el hecho de que nunca hicieron el esfuerzo de venir a vernos. Mis padres nos han visitado varias veces en los últimos 2 años y parecía que estaban dispuestos a hacer un esfuerzo para mantener el contacto con nosotros, pero mis suegros no parecían interesados. Inicialmente mi esposo y yo hicimos todo lo posible por estar allí para ellos, visitándolos cada mes, pero cada vez que íbamos simplemente actuaban de manera muy rara conmigo. Era obvio que todavía no estaban listos para aceptar el hecho de que nos habíamos mudado. Aún así seguimos intentándolo porque nos sentíamos culpables, pero después de un tiempo nos ocupamos con nuestras vidas y entonces empezaron a hacernos sentir culpables por no esforzarnos lo suficiente para mantener el contacto con ellos, así que sinceramente nunca hubo manera de ganar con ellos, y me alegra que ya no estén en mi vida. Incluso mis padres no se tragaron las tonterías de mis suegros y les dijeron que si mi esposo y yo habíamos decidido no mantener el contacto con ellos, debíamos tener nuestras razones y que respetarían eso y mantendrían la distancia también. Supongo que mis suegros esperaban que hablar con mis padres les fuera útil, porque creían que mis padres hablarían conmigo y eventualmente acabaríamos pidiéndoles disculpas, pero supongo que no vieron esto venir. De todos modos, me alegra que mis padres me apoyen y realmente desearía que mis suegros también hubieran apoyado a mi esposo, porque sé que eso habría significado mucho para él. Ahora mismo él solo está avergonzado por cómo se ha comportado su familia y ni siquiera lo culpa. Actualización 3. Ha pasado un par de semanas desde que tuve noticias de mis suegros y estamos bastante bien con él. Tema, creo que ha pasado casi 1 mes y medio en total, pero no creo que ellos hayan superado la situación todavía. Especialmente mi cuñada, ya que me envió un mensaje anoche por Instagram. Me dijo que aparentemente después de que la echara de manera tan despiadada, sus padres decidieron darle todo lo que quería porque claramente habían fallado en criar a un hijo, pero no iban a fallar con ella, así que actualmente ella vive en un apartamento con sus amigos y también tiene el coche que nosotros habíamos rechazado comprarle. Como dije, no es que mis suegros no pudieran cubrir los gastos de mi cuñada, simplemente no querían hacerlo porque querían ponernos
A prueba entre comillas o lo que sea, no creo que fuera una prueba, creo que simplemente no querían gastar su propio dinero tirándolo a mi cuñada, querían que lo hiciéramos nosotros porque obviamente de alguna manera querían castigarnos por mudarnos. Además supongo que realmente les gustaba la idea de ponernos a prueba. Y luego cuando inevitablemente fallásemos, que íbamos a bloquearlos a todos. Hasta ahora no lo habíamos hecho porque parecía algo mezquino e innecesario, pero ahora mismo no creo que importe, así que los hemos bloqueado y nos vamos a centrar en nuestra propia vida. Sé con certeza que en un par de meses su familia volverá arrastrándose hacia nosotros pidiendo disculpas por todo. Porque mi esposo y yo estamos planeando formar una familia. Vamos a empezar a intentar tener un bebé en unas semanas y una vez que nazca el bebé voy a tomarme un tiempo y volver a mudarme para estar más cerca de mi familia. Ya he hablado con mis empleadores y piensan que es una buena idea porque han estado pensando en expandirse y yo puedo ayudarles con eso. Aún no se ha concretado nada, pero ese es el plan. No puedo esperar a que todo esto suceda porque mi esposo y yo hemos estado pensando en esto durante mucho tiempo y finalmente sabemos que es el momento adecuado para seguir adelante y formar una familia propia. Estamos muy contentos con cómo están las cosas ahora. Y sabemos que en un par de meses seremos aún más felices. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde la última vez que tuvimos contacto con los suegros y la verdad es que mi esposo y yo hemos estado disfrutando de la paz que nos ha traído el distanciamiento. Hace 2 semanas recibimos la increíble noticia de que estoy embarazada. Estamos absolutamente emocionados y aunque todavía es temprano para festejar, ya estamos pensando en nombres y comprando algunas cosas. Lo sé, somos muy ansiosos con este tema. Sin embargo, justo cuando pensábamos que todo estaba en calma, mis suegros decidieron hacer su reaparición. Hablamos de que no hemos tenido contacto de ningún tipo con ellos, ni siquiera a través de mis padres, pero era demasiado bueno para durar. Mis padres recibieron una llamada inesperada de ellos hace unos días. En lugar de expresar alegría por el bebé en camino, comenzaron a hablar sobre sus expectativas. En la llamada insistieron en que dado que es una tradición familiar, el bebé debe llevar como segundo nombre el nombre de alguno de ellos. Si es una niña, el de mi suegra, y si es un niño, el de mi suegro. Aunque también podría esperar que sea al revés, ya que son tan delirantes según ellos. Este sería un buen gesto de mi parte para enmendar los errores que, según ellos, he cometido en el pasado. Mis padres quedaron atónitos por la arrogancia de la solicitud, especialmente después de todo lo que ha sucedido. Mis suegros dejaron claro que esperan que cumpla con esta tradición como una forma de mostrar que realmente quiero hacer las paces. Básicamente estaban tratando de convertir el nombre de nuestro hijo en una especie de moneda de cambio para perdonarme por defender los límites de mi familia. Sabía inmediatamente que esto no era más que otra de sus pruebas manipuladoras, una estrategia para intentar retomar el control sobre nuestras vidas. Mis padres también lo vieron así y la conversación rápidamente se volvió tensa. Mis padres defendieron nuestra decisión de tenerla distancia y se negaron rotundamente a presionarme para que accediera a sus demandas. La discusión escaló al punto de que mis padres terminaron bloqueando a mis suegros igual que nosotros lo habíamos hecho. Me siento agradecida por el apoyo incondicional de mis padres, a pesar de que mis suegros intentaron hacer que todo pareciera como si la mucho para él. Ahora mismo él solo está avergonzado por cómo se ha comportado su familia y ni siquiera lo culpa. Actualización 3. Ha pasado un par de semanas desde que tuve noticias de mis suegros y estamos bastante bien con él.
Tema creo que ha pasado casi un mes y medio en total, pero no creo que ellos hayan superado la situación todavía. Especialmente mi cuñada, ya que me envió un mensaje anoche por Instagram. Me dijo que aparentemente después de que la echara de manera tan despiadada, sus padres decidieron darle todo lo que quería porque claramente habían fallado en criar a un hijo, pero no iban a fallar con ella, así que actualmente ella vive en un apartamento con sus amigos y también tiene el coche que nosotros habíamos rechazado comprarle. Como dije, no es que mis suegros no pudieran cubrir los gastos de mi cuñada, simplemente no querían hacerlo porque querían ponernos a prueba, entre comillas, o lo que sea. No creo que fuera una prueba, creo que simplemente no querían gastar su propio dinero tirándolo a mi cuñada. Querían que lo hiciéramos nosotros porque obviamente de alguna manera querían castigarnos por mudarnos. Además, supongo que realmente les gustaba la idea de ponernos a prueba. Y luego, cuando inevitablemente fallásemos, que íbamos a bloquearlos a todos. Hasta ahora no lo habíamos hecho porque parecía algo mezquino e innecesario, pero ahora mismo no creo que importe, así que los hemos bloqueado y nos vamos a centrar en nuestra propia vida. Sé con certeza que en un par de meses su familia volverá arrastrándose hacia nosotros pidiendo disculpas por todo. Porque mi esposo y yo estamos planeando formar una familia. Vamos a empezar a intentar tener un bebé en unas semanas y una vez que nazca el bebé voy a tomarme un tiempo y volver a mudarme para estar más cerca de mi familia. Ya he hablado con mis empleadores y piensan que es una buena idea porque han estado pensando en expandirse y yo puedo ayudarles con eso. Aún no se ha concretado nada, pero ese es el plan. No puedo esperar a que todo esto suceda porque mi esposo y yo hemos estado pensando en esto durante mucho tiempo y finalmente sabemos que es el momento adecuado para seguir adelante y formar una familia propia. Estamos muy contentos con cómo están las cosas ahora. Y sabemos que en un par de meses seremos aún más felices. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde la última vez que tuvimos contacto con los suegros y la verdad es que mi esposo y yo hemos estado disfrutando de la paz que nos ha traído el distanciamiento. Hace 2 semanas recibimos la increíble noticia de que estoy embarazada. Estamos absolutamente emocionados y aunque todavía es temprano para festejar, ya estamos pensando en nombres y comprando algunas cosas. Lo sé, somos muy ansiosos con este tema. Sin embargo, justo cuando pensábamos que todo estaba en calma, mis suegros decidieron hacer su reaparición. Hablamos de que no hemos tenido contacto de ningún tipo con ellos, ni siquiera a través de mis padres, pero era demasiado bueno para durar. Mis padres recibieron una llamada inesperada de ellos hace unos días. En lugar de expresar alegría por el bebé en camino, comenzaron a hablar sobre sus expectativas. En la llamada insistieron en que, dado que es una tradición familiar, el bebé debe llevar como segundo nombre el nombre de alguno de ellos. Si es una niña, el de mi suegra, y si es un niño, el de mi suegro. Aunque también podría esperar que sea al revés, ya que son tan delirantes según ellos. Este sería un buen gesto de mi parte para enmendar los errores que, según ellos, he cometido en el pasado. Mis padres quedaron atónitos por la arrogancia de la solicitud, especialmente después de todo lo que ha sucedido. Mis suegros dejaron claro que esperan que cumpla con esta tradición como una forma de mostrar que realmente quiero hacer las paces. Básicamente estaban tratando de convertir el nombre de nuestro hijo en una especie de moneda de cambio para perdonarme por defender los límites de mi familia. Sabía inmediatamente que esto no era más que otra de sus pruebas manipuladoras, una estrategia para intentar retomar el control sobre nuestras vidas. Mis padres también lo vieron así y la conversación rápidamente se volvió tensa. Mis padres
Defendieron nuestra decisión de tenerla distancia y se negaron rotundamente a presionarme para que accediera a sus demandas. La discusión escaló al punto de que mis padres terminaron bloqueando a mis suegros igual que nosotros lo habíamos hecho. Me siento agradecida por el apoyo incondicional de mis padres a pesar de que mis suegros intentaron hacer que todo pareciera como si la